tiene mucho que... Bueno, buenos días a todos. No quiero ser redundante, pero tengo que sumarme a los agradecimientos a la organización, a la Fundación, a Fundeu, porque está siendo un privilegio poder participar con vosotros en estas jornadas. Desde lo que a mí respecta, me gustaría compartir con vosotros las problemáticas con las que nos encontramos desde un servicio de consultoría, agencia, que ayuda a desarrollar programas de lenguaje claro a compañías y empresas, en el caso de Prodigioso Volcán. En primer lugar, Vale. En primer lugar, me quería referir a la estrategia. Ayer hablamos de capacitación, de guías de uso, de metodología, pero no hablamos demasiado de estrategia. Y creo que las iniciativas en las que he estado implicada con relación a la comunicación clara suelen ser iniciativas concretas, específicas. Se solicita un trabajo de infografía para una comunicación concreta, un trabajo de un informe de resultados, un videográfico como el que nos mostró ayer Luisa, por ejemplo, para mostrar una serie de resultados. Pero generalmente no se suele trabajar en torno a una estrategia global y yo creo que es necesario que empecemos a trazar un plan de lenguaje claro que vaya desde unos objetivos hacia un análisis del contexto, un plan de acción, la comunicación de qué vamos a hacer y la definición de quién lo va a llevar a cabo, por no hablar de las métricas, ¿no? Saber qué resultados queremos obtener y qué métricas queremos alcanzar. También creo que muchas veces, en nuestro caso, nos encontramos con la confusión sobre qué es lenguaje claro. A nosotros nos parece todo muy obvio en qué consiste el lenguaje claro, pero muchas empresas, cuando se les propone un plan de lenguaje claro, piensan que les estamos recomendando que hagan su web accesible a personas con discapacidades cognitivas o intelectuales. Entonces, creo que también tenemos mucho que hacer a la hora de comunicar cuál es la diferencia, si existe, entre, que eso me ayudaréis vosotros a definirlo, entre lenguaje sencillo, plano, fácil, llano, etcétera. Ayer Javier Badía hizo referencia en su intervención a mucha literatura existente, sobre todo en el entorno administrativo, acerca de guías de uso, metodologías. También Ingemar tenía unos folletos de la Comisión Europea. Nosotros los conocemos, pero la mayoría de empresas y administraciones no saben que existen estos documentos. Entonces, en ese sentido, desde Prodigioso nos lanzamos junto a Fundeu y a la Fundación a lanzar este manual de comunicación clara en el que proponemos, sintetizamos una cierta metodología que está abierta a vuestras enmiendas, correcciones y discusión, y que quiero aprovechar para meter la coletilla de que el documento está accesible desde la web de Prodigioso Volcán para que todos aquellos que nos vean en la emisión en directo puedan ojearlo y ayudarnos a completarlo. Es muy básica esta metodología. Hablamos de planificar y estructurar documentos, una escritura clara y simple, la importancia de la edición, complementar el texto, diseñar el documento, utilizar audio y vídeo y generar interactividad y también revisión y prueba. La ventaja de compartir este documento con vosotros es que nos puede servir de nuestro propio test A/B y empezar a discutir sobre su pertinencia. Una de las preguntas que incluíamos en este debate y que creo que debemos contestar es si el lenguaje claro es más que palabras, y por mi parte no puedo decir más que un rotundo sí. En el ecosistema digital en el que nos movemos es imposible disociar el lenguaje textual del lenguaje visual y del buen uso de los iconos, de las imágenes, no solo como elemento decorativo, de la infografía, de los gráficos, pero también del audio y del vídeo como sustitutivos en algún lugar, incluso del propio texto. En el librito que tenéis entre manos tenéis algunos ejemplos y me gustaría mostraros solo algunos de forma súper rápida. Os prometo que no me lleva mucho tiempo. Pero creemos que es importante ver en qué podemos mejorar. Como hablaba antes, estos serían los 9 pasos que proponemos en cuanto a una cierta metodología y tenemos mucho que hacer. En este caso, ponemos mucho como referencia el ejemplo de Reino Unido porque nos gusta particularmente cómo el Gobierno de Reino Unido comunica a sus ciudadanos, pero aquí tenéis 2 maneras de explicar el ébola, en un caso de alarma social. Hay bastantes diferencias en cuanto a tono, uso de recursos, interacción con el usuario, pero también en el tono, en la tipografía. Este es un ejemplo que nos encanta mostrar porque es el de las consultas comprensibles y las consultas incomprensibles. Vamos, totalmente claro que la consulta escocesa me parece bastante más fácil de contestar que la consulta catalana. Recursos en los que se trabajan, buenas prácticas que tienen... Buena dirección, pues por ejemplo el semáforo de 6 colores que se realizó por parte del Gobierno español para advertir de riesgos de instrumentos financieros es una buena práctica. Quizás llega un poco tarde porque se hizo en 2015,
pero bueno, mejor que tarde que nunca. Mejor nunca. Las señaléticas. Aquí tenéis propuestas de señaléticas mucho más sencillas, porque acumular señales cuando podemos generar una única que las comparta todas. No es porque Luisa esté a mi lado, pero las instrucciones de IKEA creo que suponen además otra reflexión, que es el ahorro en traducción, que también creo que es importante. Los errores en la medicación, pues este ejemplo es bastante reciente, pero como podéis ver, ese empaquetamiento, ese diseño puede producir una confusión bastante importante. No me voy a meter demasiado en la comunicación clara en web porque es tan extensa y nos abre también otra vía, que es la experiencia de usuario, la interactividad y el lenguaje en pantallas, pero obviamente la comunicación clara tiene que serlo a través de todos los canales. Aquí tenéis buenos usos de lenguaje sencillo, pues iconografía, gráficos y también la percepción de que tenemos que trabajar en la lectura en pantallas, tanto en la forma de mostrar información como en el uso de lenguaje confuso. Otra cuestión que es importante también es en el que podría hacerse mucho son los formularios. O sea, los formularios redactados en lenguaje natural son mucho más sencillos de rellenar que un formulario en el que tenemos un infinito listado de categorías en el que no sabemos cómo enmarcarnos. Por último, quería traeros un ejemplo que no tuviésemos en este librito y ha sido súper difícil escoger uno, pero bueno, os lanzo uno para que reflexionemos un poco ya no solo sobre cómo mostrar información, sino también cómo utilizar otro tipo de recursos como las narrativas o las metáforas visuales. Este caso es un trabajo que se hizo para la Fundación Lucha contra el SIDA. El doctor Bonaventura Clotet, que a muchos os sonará, es una eminencia internacional en la investigación sobre el VIH. Y en una gala benéfica que organizaban para recaudar fondos para la Fundación Lucha contra el SIDA, nos pidió que mejorásemos esta presentación, ¿no? Que era una presentación que él utilizaba para sus congresos y ponencias. Lo hicimos y generamos pues, una serie de documentos, esta animación, esta presentación, que incluye pues, infografía, que como veis ayuda a comprender un poco mejor cómo se produce el contagio del VIH y que facilita la comprensión con el uso de esos elementos. Pero quisimos dar este documento se proyectó en una pantalla grande en el marco de una gala en el Palacio de Telecomunicaciones el Palacio de Correos de Madrid, pero quisimos dar un paso más, ¿no? Y para esto creamos lo que a Mario Tascón le gusta llamar infografía viviente. Este es un gráfico de mi compañero Rafa Jor, que es uno de los mejores infografistas internacionales, aunque a él seguro que no le gusta que diga esto, en el que podéis ver cómo fue el proceso. A la entrada a la cena se entregaba a los comensales una servilleta, a algunos de ellos, una servilleta roja y a otros una negra. Al final de la intervención del doctor Clotet, pidió que los comensales que tuviesen una servilleta roja o negra se levantasen. Esos 150 comensales que se levantaron de los 700 representa el porcentaje de personas que se han infectado del SIDA en el transcurso de esa gala. A continuación, pidió que se quedasen de pie solo los que tenían la servilleta negra. Esas personas representan el porcentaje de personas que portan la enfermedad pero que desconocen que la tienen. La acción generó, obviamente, este efecto marketingiano, el efecto wow, que es que, obviamente, genera una reacción y una reacción muy positiva ante un recurso de este tipo. Pero, en esencia, os lo muestro porque creo que representa la importancia del lenguaje visual y cuáles son sus pilares, que son que mejora el aprendizaje visual, que da velocidad al procesamiento, que mejora la comprensión y que mejora la capacidad de abstracción y de concentración. Y creo que es un buen ejemplo de cómo el lenguaje visual contribuye a la comunicación clara, pero también que más allá de la comunicación analógica o digital, la comunicación humana, la comunicación física también contribuye a la comunicación clara y creo que es algo que tampoco podemos olvidar. Y ya con esto termino.